es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de comunicación que está estructurado para el que existe en un contexto de uso de ciertos principios combinatorios o formales que también pueden existir contextos tanto naturales como artificiales. ¿Para qué sirve el lenguaje? Se puede decir que la función principal del lenguaje es posibilitar la comunicación entre los sujetos que se traten de ideas o sensaciones o ciertos sentimientos. El lenguaje también elabora de tal manera el aprendizaje y solucionando también la construcción de una cultura común. Características del lenguaje. Primera, es universal, es decir, resulta una capacidad propia del ser humano. Segunda, se exterioriza con el uso de los signos a través de la lengua y el habla. Tercera, es racional debido a que requiere del uso de la razón para asociar los signos lingüísticos. Cuarta, se manifiesta de manera verbal o no verbal. Quinta, es arbitrario debido a que una palabra, por ejemplo, pelota en español o vals en inglés, no mantiene una asociación lógica con el objeto que representa. Sexta, se encuentra en constante evolución como consecuencia de la acumulación de experiencias en el habla cotidiana. Las 6 funciones principales del lenguaje son: primera, la referencial, que es la expresa de maneras objetivas los diferentes aspectos de una realidad o a través de la información o la exposición de hechos, conceptos o ideas. Un ejemplo podría ser una nota periodística de un diario. La segunda, apelativa, busca influir el receptor de mensajes para obtener de él una reacción en particular, tanto para que haga una acción o para que deje de hacerla. Por ejemplo, un cartel en un restaurante con la frase: por favor, no fumar en nuestras instalaciones. La tercera es la emotiva o la expresiva. Busca transmitir el estado de ánimo o físico del emisor del lenguaje. Por ejemplo, una persona que acaba de realizar una actividad de dificultad y manifiesta su sensación ante el logro que ha realizado, que podría ser que emocionante es escalar una montaña. Cuarta, la fáctica se utiliza para iniciar o interrumpir, prolongar o finalizar una comunicación, por lo que se basa en el canal de las comunicaciones y no en la transmisión de un concepto en sí. Un ejemplo a esta función sería poner en fin una conversación con un bueno, gracias por todo, nos vemos luego. La quinta sería la metalingüística, que esta consiste en la habilidad de reflexionar sobre la propia lengua a través de la comprensión de la gramática o los significados de las palabras, por las cuales es necesario como manejar un código de signos, por ejemplo, una palabra que se escribe con S y no con C. La sexta es la poética o la estética, que consiste en alternar el lenguaje cotidiano con el objetivo de prolongar emotivas sensaciones o bellezas a través de la forma en que se dice. Las formas en el caso de textos literarios, las novelas, las poesías, las canciones. Un ejemplo podría ser: he dicho que cantabas en el viento como los pinos y como los maltiles. Neurolingüística. La neurolingüística es el área disciplinar dependiente de la neurotomía, que se preocupa por la computación cerebral del lenguaje humano. Las áreas principales del cerebro que se encarga de procesar el lenguaje son áreas corticales del hemisferio izquierdo del cerebro. ¿De qué manera nos comunicamos entre nosotros? Desde hace muchas décadas atrás han aparecido diversos tipos de lenguaje y diversas formas de comunicarnos entre nosotros. Nosotros expresamos ideas y también creamos un vínculo con los demás seres humanos. A través del lenguaje nosotros podemos expresar algún tipo de idea, algún pensamiento, expresar también un sentimiento y a través de esto nosotros damos algún tipo de mensaje a las otras personas. Tipos de lenguaje. Lenguaje natural. Este nivel se refiere a las lenguas que hablamos para comunicarnos entre nosotros, las que utilizamos de manera habitual día a día, ya sea la lengua castellana, valenciano, catalán, vasco, inglés o francés, etc.
sería el código de comunicación que utilizamos porque nos lo han enseñado desde pequeños y lo hemos ido aprendiendo a medida de que nos hemos desarrollado. Y un ejemplo sería el siguiente, por ejemplo, la persona nacida y educada en Italia, pues sería, por ejemplo, el italiano, su lengua innata, ¿sí? Otro ejemplo, pues también sería, digamos, en Cali. En Cali a las bolsas, el castellano, ¿sí? Poniéndolo en contexto. En Cali a las bolsas se les dice chuspa y aquí, digamos, en Bogotá, pues se nombran así normal como bolsas, ¿sí? Lenguaje artificial serían aquellos lenguajes en códigos que han sido creados por el hombre con un objetivo distinto del simple lenguaje natural. El lenguaje formal. El lenguaje formal se utiliza principalmente en documentos para darle una importancia mayor que al del lenguaje informal. Por ejemplo, se habla de usted en vez de tú. También se usan en textos que van dirigidos a instituciones profesionales o jurídicas. El lenguaje técnico y científico. En esta ocasión estamos ante un tipo de lenguaje que tienen sus propios códigos. Estos códigos se denominan jergas. Para entendernos, una jerga sería un tipo de lenguaje que se utiliza en un grupo determinado de personas en un ámbito profesional, por ejemplo, científico o personal con estudios técnicos. El lenguaje literario, para comprenderlo más fácilmente, sería la lengua que utilizan para escribir los escritores, además de comunicación. Nos encontramos que se crean ciertas historias literarias. Es un tipo de lenguaje en la manera de la expresión, las formas de escribir importan muchísimo. El lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es un tipo de lenguaje que realizamos muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta. Un ejemplo de eso puede ser por la mirada, muchas veces sin necesidad de decir una palabra, expresamos. Creo que hay personas que con la mirada dicen todo, ¿no? Pueden demostrar de pronto un sentimiento, de agrado, por ejemplo, de desagrado. Entonces, la mirada también, digamos que aplica en este caso. También la manera que nosotros tenemos de sentarnos habla por nosotros. También cuando nosotros estamos hablando con una persona y nos vamos moviendo o movemos nuestras manos, también son como expresiones de nuestro cuerpo que hablan por nosotros, así no estemos hablando pues directamente, son como expresiones que hablan por nosotros. Facial. Probablemente no lo sabían, pero contamos con 43 músculos faciales y el lenguaje facial se refiere a la manera en que movemos todos y cada uno de los músculos de nuestra cara cuando nos comunicamos. Esas expresiones de nuestra cara tienen un significado en nuestra comunicación. Por ejemplo, si miramos hacia abajo, no significa que posiblemente no estamos prestando atención a lo que nos están diciendo. Otro ejemplo sería también si funciona pues lo que nos están enseñando, nuestro rostro lo comunica, si estamos de verdad entendiendo o no lo estamos entendiendo. El lenguaje kinésico se trata de la lenguaje o comunicación que expresamos con los movimientos de nuestros cuerpos y por los gestos. Por ejemplo, cuando en clase levantamos el brazo para realizar una pregunta, también otro ejemplo sería señalar, levantar los hombros y señalar. Es algo que nos da igual o también negarnos algo con la cabeza. No, El lenguaje verbal.
Nos referimos al lenguaje cuando usamos palabras e interactuamos con una o más personas. Esta se puede dar de manera escrita a través de símbolos que son interpretados o hablados a través de palabras y la voz. Escrito. En este caso nos referimos al lenguaje que realizamos en un papel o bien sea en un móvil o en un ordenador. Es el lenguaje que utilizamos cuando expresamos lo que queremos decir de manera escrita en un papel o en un medio de técnicos como móviles, tablets y ordenadores, ¿sí? Entonces, es todo lo que escribimos. Lenguaje oral. Por lenguaje oral básicamente nos referimos al lenguaje que utilizamos al hablar, es decir, la comunicación hablada. Nos referimos a la combinación de sonidos que utilizamos cuando nos relacionamos de manera hablada con los demás. Fue el primer lenguaje que apareció en los humanos junto al de los símbolos o iconos. Bueno, el siguiente es el icónico. En ese es el lenguaje que utiliza símbolos. Son el vocabulario y las formas de combinar estos símbolos que forman sus reglas y su gramática. Un ejemplo de esto podría ser las normas y las señales de circulación. Lenguaje egocéntrico. Es lo que expresan los niños cuando son muy pequeños y se están desarrollando, cuando aún no se han relacionado demasiado con el resto de personas y pues de la sociedad. Podemos decir que es una comunicación que se centra tan solo en ellos mismos y que con el tiempo cambiará para dar paso al lenguaje social. El lenguaje social está relacionado con los niños y su proceso de maduración, ya que hace referencia a cómo los niños pequeños se comunican y se adaptan a ciertas conversaciones con las personas que hablan de cómo van modificando su lenguaje para adaptarse a la lengua de los demás. El lenguaje vernáculo. El lenguaje vernáculo es el lenguaje del idioma donde se utiliza. Por ejemplo, el lenguaje vernáculo de la Comunidad Valenciana es el valenciano. Por ejemplo, el español no es el lenguaje vernáculo de Perú, aunque se hable. ¿Por qué? Porque ese no es originario de allí mismo. Los pictogramas o emojis. Estamos ante el tipo de comunicación moderna por excelencia. Los emojis son iconos que nos sirven hoy en día para comunicarnos, para expresar estados de ánimo, pensamiento, ideas, intenciones y muchas otras cosas más. Este tipo de lenguajes que utilizamos, por ejemplo, es cuando tenemos una conversación de WhatsApp, podemos, ponemos, podemos utilizar una carita triste, sonriente o elegimos un corazón para comunicar con la otra persona el sentimiento o algo que queremos expresarle o comunicarle. Podemos entender el lenguaje como un sistema coherente de signos y de símbolos que nos permite comunicar con los demás. Un ejemplo de esto es el leer, el escribir, el escuchar, el hablar, ya que son modalidades importantes del lenguaje del ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre noción y concepto? Bueno, la noción es una idea o un conocimiento aproximado que tenemos de algo. Por ejemplo, tengo nociones en inglés, pero no sé hablarlo, ¿sí? Y ya el concepto es un pensamiento o una idea abstracta y de valor unitaria. En el lenguaje intervienen diversos factores.
Por una parte, el lenguaje nos permite representar todo tipo de realidades y eso es lo que nos hace a nosotros. Por otra parte, el lenguaje se manifiesta a través de sistemas semióticos como lo son los símbolos, la numerología, las matemáticas, la artística. Hay diferentes áreas que hace reflejar el sentido del lenguaje. Entonces, digamos que hay varios tipos de representaciones que necesitan ser usados por las personas y digamos que en cada país o cada región tienen una forma de hablar distinta, digamos que hay dialectos, hay acentos que marcan un lugar determinado y es lo que nos hace a nosotros los humanos reconocer que, digamos, cada uno tiene su propio acento, también su tono, la fuerza en que lo dice y ya nos hace conocer que, digamos, si estamos en un lugar determinado y escuchamos una persona hablar, si es de allí o si viene de otro lado diferente. Las nociones básicas se dividen en el lenguaje, la lengua, el habla, los aspectos preliminares, el idioma y el dialecto. A continuación les vamos a dar una breve explicación de cada uno de ellos. Noción de lengua y lenguaje. La lengua es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos con los demás. El lenguaje, por su parte, es la capacidad de todos los seres humanos de podernos comunicar mediante signos para expresar nuestros pensamientos. El hablar es la manifestación oral de la lengua. ¿Qué es la lengua? Es un sistema complejo de signos regidos por un conjunto de normas. También puede ser un producto de una convención social que se constituye a una herencia cultural. Bueno, la lengua tiene tres niveles importantes que vale la pena destacar acá. El primer nivel en el que se caracteriza es el lenguaje colonial. Este primer nivel surge de una manera espontánea en una conversación en cualquier ámbito. El segundo es el lenguaje culto. Es un sistema de habla que es empleado por personas con cierto grado académico. Ahí se mira mucho, digamos, las jerarquías, que no es lo mismo hablar en un ámbito de amigos, de recocha, en plan tranqui, digamos, con familia, sino que aquí, pues como son personas estudiadas, capacitadas, pues al momento es que ellos se van a dirigir con cierto grupo de personas, pues su léxico cambia. No utilizan palabras que usarían usualmente con sus amigos o en un ámbito descomplicado, por decirlo así, sino que ya son palabras más técnicas. Entonces, de esta manera se ve el cambio, ¿no? Y el tercero es el lenguaje vulgar. Es un vocabulario pobre que se reemplaza por gestos y por palabras groseras. Digamos que aquí en este punto entran los jóvenes. Digamos que si bien es cierto que antiguamente o los abuelitos tenían sus formas de hablar, unas palabras mm, muy coloniales, muy de su época, de pronto de usar un su merced o ala, cosas así. Los jóvenes, digamos, no lo usan y vienen a reemplazar palabras, palabras que incluso para los adultos se les hacen de pronto raras o no lo entienden del todo. Entonces, ese es el ejemplo de los tres niveles de la. Bueno, en los aspectos preliminares hace referencia al conocimiento que hay y a las perspectivas que hay de un lugar, pero cuando nosotros vamos allí y vemos sus existencias, conocemos su cultura, sus ámbitos sociales y tenemos la interacción con las personas de ese lugar, nos damos cuenta a través de la expresión o ese tipo de manifestaciones culturales un poco más de lo que es las nociones que ellos tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo nosotros vamos a un lugar que no conocemos,
pero identificamos allá una cultura diferente a la que estamos acostumbrados, vemos que hablan de forma diferente, que de pronto nosotros tenemos una palabra que la utilizamos en el diario vivir expresando algo, pero que allá dicen la misma palabra, pero significa otra cosa. Entonces, hasta que nosotros no nos relacionamos y no conocemos como esos conceptos, no terminamos de saber a fondo pues la realidad de cada lugar. Entonces, por eso es importante pues conocerlo y ir aprendiendo un poco más. El idioma, primero originalmente fue llamado como unas lenguas y posteriormente idiomas. Son aquellos que identifican y determinan una cultura, leyes, la religión, la política, la economía de un territorio. De allí la parte de la importancia del lenguaje, de cómo comunicarnos para que logre entender lo que queremos decir. Bueno, el dialecto. ¿Qué es el dialecto? Podríamos decir que es un lenguaje derivado de otro lenguaje, como decirlo así, un hijo del lenguaje. Es un sistema lingüístico considerado como al grupo de varios derivados de un tronco común, ¿sí? Derivado de otra con concreta delineación geográfica simultánea que nos alcanza la categoría de la lengua. Entonces podríamos decir que aquí podría caber el ejemplo de la chuspa. Dependiendo de la ubicación geográfica, cambia el decir o el tratar de comunicar esa palabra bolsa por la posición geográfica. La lingüística es la ciencia que estudia los signos dentro de la vida social de las personas. ¿Cuál es el objetivo de la lingüística? Tiene un objetivo principal que es hacer la descripción y la historia de todas las lenguas que pueden llegar a ocuparse. ¿Cuál es la función de la lingüística? Es indagar, es investigar, es buscar esa relación que hay entre todos los signos y símbolos que existen y que conforman el lenguaje de forma general y dar así un significado cuando se une uno con otro para formar palabras, frases u oraciones. La relación entre la lógica y el lenguaje. Bueno, brevemente haciendo un resumen, recordemos que la lógica es parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que se rigen en el conocimiento y el pensamiento humano, considerado puramente en sí mismo, sin referirse a los objetos. Los problemas principales de la lógica son las doctrinas del concepto, del juicio, del silogismo y del método. Bueno, en tanto teniendo claro estos términos, sabemos que la argumentación es algo que hacemos a través del lenguaje, algo que hacemos con las palabras, ¿sí? Como diría John Austin, el autor. Podemos decir que pues la lógica nos enseña a conocer y a usar el lenguaje para interpretar y construir, evaluar argumentos mejores. Haciendo un breve resumen, ¿qué es el lenguaje? Y repitiendo lo que decía mi compañera, en forma teórica, es un sistema de comunicación estructurado para que, para, para el que existe un contexto de uso de ciertos principios combinatorios formales. Ya sabiendo esto, los seres humanos pues desarrollan un lenguaje simbólico complejo que se expresa consecuencias sonoras y signos gráficos. La relación entre la lógica y el lenguaje es que la lógica es la manera en que se articula el pensamiento. El lenguaje es la manera en que transmitimos ese pensamiento o un tercero nos transmite el suyo. Muchos de ustedes se preguntarán que qué tiene que ver el lenguaje con la lógica. En tanto, la argumentación es algo que hacemos a través del lenguaje, algo que hacemos con palabras, como diría John Angus, ¿sí? Como ya lo repetí, podemos decir que la lógica nos enseña a conocer y a usar el lenguaje
para interpretar, construir y evaluar argumentos mejor. ¿Verdad? Pendiente. Ay, ya comencé. Es que ¿Ya? escuché acá. Sí, sin ¿Ya? querer. Escuché acá. Pare. Ay. ¿Verdad? Ay, perdón, no era comunicación. Oh. Bueno, la lengua se compone de 3 niveles característicos. El primero es el lenguaje colonial. El furme... El... Neurolingüística. Ay, no. Bueno, ahora la... ay. Ay, no. ¿De qué manera nos comunicamos entre nosotros? Desde hace décadas... La lingüística es la ciencia que estudia, que se ocupa del... estudia el estudio. Funciones del... Ay. ¿De qué manera nos comunicamos entre nosotros? En las últimas décadas... Ay, no. El lenguaje vernáculo. Entonces, el lenguaje vernáculo es aquel... Ay, Dios, es el lenguaje del idioma. Ay. El lenguaje oral. Por el lenguaje oral básicamente nos referimos como al lenguaje que utilizamos es hablar. Al hablar. En el lenguaje intervienen diversos factores. Eh, varios.